tal? Pues estamos nuevamente aquí en su programa Hablemos de Derecho, donde buscamos ser una guía práctica para el ciudadano de a pie, para hablar sobre temas no solamente que tengan que ver con la legalidad, sino también con el quehacer, la democracia política y ciudadana de este país. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y controversial que se llama la democracia. Y para ello me gustaría empezar con una pregunta que se las digo a todo el auditorio y también aquí al compañero Javier. ¿Vivimos realmente en una democracia donde el pueblo gobierna? ¿Tú qué piensas, Javier? Yo pienso que no, que nos venden la idea de que nuestro régimen es democrático, pero haciendo un estudio como el que vamos a realizar, creo que se cae a la cuenta de que no se cumplen con los requisitos como para que eso suceda. Más bien vivimos en un régimen diferente que es conveniente para quienes detentan el poder. O sea, la conclusión sería que no estamos viviendo como en la amplitud de lo que dice la palabra democracia y que vivimos como en una especie de un acomodo a la democracia para ciertos intereses. ¿Esa sería tu conclusión de entrada o con lo que entenderíamos? Sí, de entrada creo que el concepto ha sido moldeado para que sea utilizado por quienes están al frente del gobierno. ¿Por qué? Porque el término tiene una carga de legitimidad muy importante. Entonces conviene acercarse a ella para efectos de legitimar el poder y el gobierno. Ok, pues si gustas vamos empezando con la definición de la democracia. O sea, nos vamos a ir al origen para luego llegar a conclusiones hacia la actualidad, ¿te parece? Me parece muy bien. Ok, pues a ver, platícanos, Javier, ¿qué es como tal la palabra democracia? ¿Qué significa la democracia? Democracia tiene su origen en un término griego, de hecho está compuesto por dos términos griegos, demos y kratos. Aplicado a la literalidad significa poder en mano del pueblo. Ya digamos un poquito asimilado al aspecto que queremos estudiar, significaría el gobierno del pueblo. Gobierno y poder, porque al final del día, actualmente, ambos términos, gobierno y poder, parece que son muy similares en su aplicación actual. Entonces, democracia es un término griego, mejor dicho, es la asimilación de dos términos griegos que significan el gobierno del pueblo. ¿Por qué? Porque es un tipo, es uno de los tipos de gobierno. Actualmente entre esos tipos de gobierno se encuentran, por supuesto, las monarquías, las repúblicas, la democracia. La democracia, que incluso puede ser asimilada como un tipo de república, pero a términos sencillos, es una forma de gobierno en la cual es el pueblo quien gobierna. ¿Y cómo surge, Javier? O sea, entonces que eran de dos palabras griegas, entonces, ¿cuál sería el origen como tal? Su origen es precisamente en Grecia, en el año aproximadamente 507, en el cual hubo una reforma muy importante. Reinaba en aquel entonces un personaje llamado Clístenes. Grecia estaba sumida en un desorden y había una queja general de la población por el hecho de que el gobierno era asimilado, era realizado por un pequeño grupo de personas. Entonces, este gobernante, a petición de la población en general, ideó una manera de dirigir la actividad del gobierno mediante la participación ciudadana. Se echó mano de una figura que se llamó la eclesía. La eclesía significa una asamblea, y era una asamblea en la cual participaban los ciudadanos. Y este término conviene aclararlo porque también es empleado en la actualidad, la ciudadanía, haciendo creer que todos son ciudadanos. Actualmente eso pareciera, que cualquier individuo es ciudadano de una población, de un estado, ya hablando en términos legales. Pero en Grecia el ciudadano no era cualquier persona. El ciudadano era una persona mayor de edad, varón,
y que además contaba con un patrimonio dentro de la ciudad. Entonces, de origen la democracia no era una forma de gobierno abierta en la cual todos participaran. Realmente la participación política de gobernar estaba limitada a los ciudadanos, que quienes eran personas mayores de edad, varones. Las mujeres no podían participar en el gobierno en Grecia, y que además contaran con cierto patrimonio en la ciudad. Entonces, parte de lo que nos venden en la actualidad es que la democracia es aquella forma de gobierno que surgió y en la cual todos los ciudadanos, mejor dicho, todas las personas, todos los individuos participaban, lo cual no es cierto. En Grecia únicamente participaban este limitado grupo de personas. Y hago mención de ello porque en Grecia existía la esclavitud. Esclavitud casi siempre por guerra, en el sentido de como una presos. ciudad. Grecia era una confederación de ciudades. Una ciudad hacía guerra contra otra, ganaba, y parte de esos ciudadanos que perdían pasaban a ser propiedad de los ciudadanos. Entonces estas personas, a diferencia de los ciudadanos que sí contaban con un patrimonio, los esclavos, al carecer de él, no participaban de la política. De tal manera que en la política, en la democracia griega, no participaban ni los esclavos ni las mujeres, y entre otros grupos. Entonces, la participación estaba limitada únicamente a ciudadanos que contaban con estas características. Y esto es muy importante porque se nos ha vendido la idea de que en la democracia, desde su origen, siempre participaban todos los individuos. No es así. Y quisiera hacer énfasis en por qué en Grecia sucedía esto. Porque se hacía como filtro de aptitud y capacidad. En el entendido, si tú no tenías un patrimonio conservado en la polis, pues realmente no tendrías un interés por participar en la democracia. ¿Qué asunto te incumbiría si no tienes un patrimonio que defender? O mejor dicho, del cual cuidar. Y la otra cuestión, el ciudadano, al poseer un patrimonio, una riqueza, también tenía acceso a cierta educación, a cierto grado de cultura, de tal manera que el hecho de limitar la participación democrática en la eclesía, digamos que era como una garantía de que quienes participaban en esta concertación de gobierno eran personas que contaban con una actitud. No se podía dejar al populacho la toma de decisiones tan relevantes, tan importantes, de hacia dónde se dirige la comunidad. Okay. Entonces, yo creo que es importante que más allá de estar de acuerdo o no de cómo surgió o de que tuviera estas características, es importante que se sepa que no todo el mundo tenía derecho o ese derecho como ciudadano a elegir o a tomar decisiones, porque esto dependía, uno, pues de la condición que tuvieran, si eran libertos, esclavos o ciudadanos y demás. También con la capacidad cognitiva, porque hablabas de que tenían que tener cierto conocimiento y sobre todo un tema patrimonial, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, creo que eso es un punto para ir viendo cómo surge, pero también cómo se ha ido modificando, ¿no? Y ya en su momento veremos los pros y contras de estas modificaciones. Claro, y algo que quisiera también destacar, Gabriela, perdón que te interrumpa, sí, no te preocupes, es participación directa. Y este punto es muy importante porque, a diferencia de la actualidad en la cual la democracia se lleva a cabo mediante un sistema participativo, en democracia la participación en los asuntos de la polis, en la participación política, sí era directa. ¿En qué sentido? Acudían los ciudadanos a la eclesía, a la asamblea, y de manera directa externaban su voto. En un inicio se decía levantando su voz de manera económica. En otras ocasiones mediante guijarros, un sistema algo curioso que se depositaban en una urna. Entonces, esto es importante, lo veremos más adelante, porque, digamos, uno de los elementos que configuraban a la democracia en su origen era la participación directa. El ciudadano directamente incidía, participaba en las decisiones de la comunidad. Algo que, como veremos más adelante, se ha perdido, aunque nuestros gobernantes y otros tantos estudiosos digan que ahí sigue vivo el espíritu. Sí, no, porque ahorita lo que haces,
pues eliges un representante que tome las decisiones por ti, los cuales básicamente se llaman diputados, regidores y demás senadores. Entonces, pues no es una democracia directa, es decir, no vas tú y tomas la decisión, no se cuentan de esa manera, ¿no? Y creo que es un buen punto, creo que esto nos va dando como un scouting, nos va dando como una visión de cómo surgió y la esencia y cómo se han ido modificando. Me gustaría también, creo que para entender un poquito más de este tema de la democracia, Javier, que nos hablaras de dos filósofos importantísimos que tienen que ver con la democracia, que es Platón y Aristóteles. ¿Qué nos pudieras decir así como en claves de pensamiento para estas personalidades que influyeron y que siguen influyendo, ¿no?, de alguna manera en este tema de la democracia, en su origen? Claro, yo creo que es muy importante tocar este punto porque si bien la democracia surgió en esta sociedad ateniense donde ambos filósofos tuvieron su residencia, ellos eran opositores, de hecho. Gran parte de su filosofía está encaminada a señalar a la democracia como no el mejor, como no la mejor forma de gobierno. De hecho, cada uno de ellos tenía o hacía estudio de regímenes ideales e identificaban a la democracia como un régimen corrupto, uno no ideal. ¿Por qué? Porque ellos vivían inmersos en la democracia. De hecho, empezaron su camino en la ciencia y en la filosofía precisamente inmersos en lo que significaba la democracia en Grecia, esta participación de la ciudadanía. Porque, por ejemplo, Platón, en su estudio, su tratado de la República, hablaba de que la aspiración máxima política debe ser la justicia. Y este grado o estadio de justicia solo podía ser alcanzado por los más aptos, pero desde el aspecto del conocimiento. Platón era muy reacio a decir que en la política solo deberían de participar personas que ya discurrieron en una preparación continua a lo largo de la vida, de tal manera que fungieran como gobernantes al final de su etapa como individuo, en el sentido que ya habían de alguna manera almacenado conocimiento y práctica para ponerlo en funcionamiento de la población. Y él hace mucho hincapié en que esto garantiza de alguna manera la justicia, en el sentido de que se busca el bien común. Hablaba de que la democracia, de hecho él sostenía a la aristocracia, que ahorita nos parece una aberración, como una de las mejores formas de gobierno. ¿Por qué? Porque resulta especialmente develador, o por lo menos resulta de analizarse, que la democracia de alguna manera ha sido legitimada porque el concepto ha sido arropado y ha sido cuidado para que sirva como medio de legitimación de los gobiernos actuales, y la aristocracia no. ¿Por qué? Porque la aristocracia, para que entienda. La aristocracia ahorita nos parece un término en el cual se da a entender que es el gobierno de los ricos. No, okay. No. Para Platón, y de hecho yéndonos al término etimológico, al origen etimológico de la palabra, aristocracia significa el gobierno de los aristos, y los aristos eran los mejores, los mejor preparados, el filósofo. Entonces parece un poco por lo menos sospechoso que ese término se haya ido perdiendo en el devenir de la historia y ahorita nos parezca algo negativo, cuando en su origen la aristocracia significaba esto que te acabo de mencionar, el gobierno de los mejores, pero de los mejor preparados, el gobierno de los filósofos. Y, por ejemplo, Platón y Aristóteles hablaban, sí, identificaban el gobierno de la riqueza, de los más ricos,
pero se llamaba timocracia. Entonces, aristocracia es una cuestión distinta a la que entendemos actualmente, pero para Platón era la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque garantizaba que los más preparados, y sobre todo los más preparados, además de los términos de conocimiento, de aptitud, de discernimiento, también los más preparados moralmente. ¿Por qué? Porque en Grecia también se llevaba una preparación desde la moral, desde la ética. Entonces, esto es importante porque Platón decía que la democracia era un mal sistema de gobierno porque se dejaba en manos del populus o de población poco preparada la toma de decisiones. Entonces, y esto solo acarreaba caos. De hecho, decía que esto preparaba a la tiranía. Debido al caos que surgía con la democracia, daba lugar a que una persona carismática llegara, vendiera la idea de que él iba a poner orden a este desorden y surgía por arte de magia la tiranía. Entonces, Platón identificaba a la democracia como la etapa previa a que viniera una tiranía y por lo tanto la colocaba en un estatus negativo de gobierno. Oigan, y pues cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo en alguna parte, y debo decir es mi punto de vista muy personal, yo siempre he dicho, sí creo que debe de ser el gobierno de los mejores, de gente que haya tenido una experiencia, que haya estudiado, que sea alguien capaz, y lo voy a decir por qué. Yo hace poco, bueno, el año pasado estuvimos dando por ahí algunos cursos sobre la concientización del voto, y yo les ponía mucho el ejemplo a las personas de, imagínate que tienes un problema cardíaco y te van a operar. Pero el que te va a operar es podólogo, y él te va a anestesiar y todo. O sea, alguien que no tiene nada que ver, ¿tú te dejarías que te operara? De ninguna manera. O que sacó 6, o que lo reprobaron, que es el anestesiólogo. O sea, creo que todos buscamos en una situación la mejor opción, la gente más preparada y eso. Y creo que eso lo deberíamos de relacionar precisamente con la democracia. Es decir, y yo sé que me van a tirar y me van a linchar por lo que voy a decir, pero incluso creo que en una primera instancia, y lo hemos platicado mucho, Javier, el tema de que, por ejemplo, en el tema de género, sí se tenía que abrir como una cuota de partidista, o sea, que fuera una cuota obligatoria, que las mujeres tuvieran la oportunidad de participar como contendientes en una boleta, pero también creo que ya nada más porque es mujer, entonces ya es buena para gobernar, ¿no? O sea, yo sí creo que se debe de elegir en base a el conocimiento, y si hay más un perfil de hombre, se tiene que ir cambiando. Creo que lo que hemos hablado es ahorita los temas en materia de democracia, en materia de muchos movimientos como feminismo y demás, hay un tema pendular, es decir, estamos cargados a los extremos y nos tendremos que ir adaptando a los medios a buscar un equilibrio, y sobre todo de buscar que si honestamente es alguien que va a tomar las decisiones sobre tu vida, porque las decisiones que se toman en la democracia son decisiones que afectan el común de todos, desde el impuesto, desde cuánto pagas de luz, de agua, si hay servicios de transporte, o sea, todo eso tiene que ver. Y la gente, o sea, a lo mejor no se lo toma como tan en serio a quien elige. Y honestamente me voy todavía más allá, porque creo que últimamente ha habido como un tema de, pues lo voy a decir así, como de estos políticos influencers que ahora ya se ponen botargas y bailan y no sé qué tanto. O sea, yo no tengo problema con como con ir como con esta cercanía a la gente, pero sí de que quien toma la decisión mínimo haya leído qué es Estado de Derecho, qué es un presupuesto de egresos, cuánto se tiene que aumentar, o sea, porque honestamente, o sea, alguien que se dedica a hacer show y no sé qué, y que él va a ser el que va a tomar la decisión de mi pensión, de cosas tan trascendentales para la vida de la gente. O sea, yo honestamente mi particular punto de vista es, concuerdo totalmente con Platón, creo que sí debería ser el gobierno de los mejores, pero pues iremos profundizando más con este tema. No sé qué opinas. Creo que la aptitud para gobernar es un tema pendiente en la actualidad, y es interesante que, por ejemplo, no aparezca como uno de los requisitos de la democracia, cuando yo creo que debería de ser el pilar. Sí, porque no viene como requisito en la Constitución y demás, o sea.
Aristóteles incluso lo hablaba en su libro de la República, para justificar por qué no todas las personas o no todos los individuos deberían de tener acceso al gobierno. En aquel entonces, digamos que el cargo que ameritaba mayor preparación para llevarlo a cabo era el generalato, general de un ejército, de una ciudad. Y mencionaba, haciendo una pregunta a quienes se encontraban en la mesa, ¿ustedes dejarían de encargado en el generalato a cualquier individuo de la polis? ¿A alguien que no tiene ninguna preparación armamentística? Y la respuesta general era por supuesto que no. Y él decía, por esa misma razón, no cualquier individuo debe de acceder a los cargos de gobierno. ¿Por qué? Porque él decía, no hay justicia. Y la justicia la asimilaba al hecho de, justicia en una sociedad existe cuando cada individuo desempeña la función para la cual es más apta. En el sentido, si tú tienes habilidades como artesano, pues entonces funge como artesano. Si tú tienes habilidades físicas, porque era muy común en Grecia las competencias físicas, entonces dedícate a ser un atleta. Por otro lado, si tú ya te preparaste durante bastante tiempo en matemáticas, en filosofía, en ética, incluso en temas de gobernanza o de gobierno, pues obviamente a ti es a quien corresponde llevar a cabo la función de encabezar el gobierno de una polis. Y resulta relevante porque, mirando en retrospectiva, nada de eso existe en la actualidad. Escudada la democracia en algo que sí existe, que se llama libertad de voto, que significa votar y ser votado, pues se puede dar acceso a cualquier individuo a ejercer un cargo público de gobierno sin tener ninguna preparación. Y en efecto, que seguramente más de alguno nos dirá que estamos locos, pero yo creo que esto serviría como un filtro, no para garantizar, pero sí para aumentar de alguna manera el éxito en el encargo del poder. Claro que sí, eso que yo te decía tiene que ver con la preparación y tomártelo como muy en serio. Vamos a seguir avanzando en este tema. Si te está gustando este capítulo, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, que es Hablemos.de-Derecho, y también en nuestra cuenta de Instagram, que es Hablemos de Derecho 3. Sí, me gustaría seguir con este tema hablando qué tiene que ver la Revolución Francesa con la democracia. A ver, ya vamos avanzando. Vamos avanzando en la historia. Yo creo que la siguiente vuelta a la tuerca vino con la decadencia de la monarquía, de las monarquías. Digamos que a partir de la Edad Media y hasta llegada la Revolución Francesa, nuestro planeta era gobernado básicamente por monarquías. O sea, un rey, un monarca, que era el único que tomaba las decisiones políticas. Nadie más participaba en esta asamblea, porque ni siquiera existía asamblea. Únicamente el monarca se hacía cargo de las decisiones que influían en la población. Entonces, pero conforme vino este devenir, también se comenzó a notar que pues este sistema no es el más eficiente, porque si de por sí depositar el poder o el gobierno en un número limitado de personas es difícil, por cuanto vea las necesidades y la población en general que engloba, pues mucho más difícil es que una sola persona trate de gobernar sobre un gran número de individuos. Comenzaron a surgir ideas en relación con esto, desde Hobbes y el Leviatán, que hablaba del manejo del poder, de alguna manera justificaba al monarca porque decía que era la única figura capaz de mantener el orden. ¿Por qué? Porque el hombre, dice él, es malo por naturaleza, en el sentido de que siempre busca la violencia como manera de apropiar. Entonces el monarca es esta figura que de alguna manera garantiza ese límite de respeto entre las personas y la violencia que pueden llevar a cabo. Vinieron otros tantos tratadistas, John Locke,
vinieron otros tantos franceses, pero se comenzó a hablar con el espíritu de las leyes, esta obra, de la voluntad general. De la voluntad general entendida como soberanía. Y a eso se refiere la soberanía. Enmarco esto porque, digamos, la siguiente vuelta a la tuerca es precisamente la creación de la soberanía como concepto. La soberanía como concepto significa la voluntad general de la población, queriendo identificar que existe algo general, algo que representa a todos los ciudadanos, esa voluntad que es común a toda la población y que legitima a una forma de gobierno. Esto es la soberanía para los tratadistas. Esta voluntad general que surge como una coincidencia entre todas las voluntades de los individuos y que de alguna manera legitima al gobernante. ¿Por qué? Porque le da un mandato. Es como la unión de soberanías que te legitima para tomar decisiones a nombre de un pueblo, ¿no? La soberanía es esto, la suma de voluntades de cada uno de los individuos. Y esto es lo que te legitima a ti a fungir como gobernante, porque al final del día te da una guía. ¿Para qué voy a gobernar? Precisamente para proteger esta voluntad general. Okay. Y yo sé que a quienes no sean abogados o a quienes no hayan estudiado alguna carrera relacionada con la ciencia política les va a sonar un poquito difícil el concepto, y créanme lo que es una creación difícil de defender, porque implica que de alguna manera podemos identificar en algo único la voluntad distinta de cada uno de los individuos, lo cual para efectos prácticos suena genial, sí, pero para efectos realistas creo que no existe, y eso lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque la voluntad tuya nunca va a ser igual a la voluntad mía, sobre todo en términos políticos. Claro. Siempre va a haber algo en lo cual estemos discrepando. Entonces, la soberanía, entendida como esta voluntad general, es un concepto muy oportuno para legitimar el quehacer del gobierno. Y esto es importante porque da lugar a la representación. Debido a que, pues, a menos de que haya sido en el origen del hombre, las poblaciones eran muy pequeñas, pero conforme fue desarrollándose la civilización, pues obviamente surgieron las grandes ciudades, los grandes estados, la población se fue haciendo más grande, y esto significa muchas más necesidades que cubrir con la actividad política, de tal manera que incidir de manera directa en el quehacer o en la decisión de la política, pues es prácticamente imposible. Pero estos tratadistas ya venían evaluando la democracia como una posibilidad en relación con la figura del rey, del monarca, del gobernante único, que ya no era sostenible. Y regresamos al término de la población y de las necesidades. Una sola persona es incapaz, es prácticamente imposible que se haga cargo de todas las necesidades de una población, y que por lo tanto dé una respuesta política válida a esa población. Entonces, digamos que estos tratadistas dan introducción a la democracia como un nuevo fenómeno, pero apoyada en la soberanía. ¿Por qué? Porque también dar participación a todos los individuos de una sociedad en el quehacer político, en el quehacer de gobernar, es prácticamente imposible. O sea, no se puede tener en un solo lugar a todos los individuos, a todos los ciudadanos participando, votando, levantando la mano, tomando las decisiones en relación con todos los temas que importan a la población. De tal manera que surge esta idea de la voluntad general, de la soberanía, como aspecto legitimador de la forma de gobierno. En el sentido, ¿quién gobernará? Pues aquel que los ciudadanos elijan, que defienda esta voluntad general que ellos expresaron. Esta voluntad general que siempre está expresada, que lo veremos en algún podcast a futuro, en una constitución. O sea, la ciudad se constituye, o la población se constituye en algo que está determinado en una carta, en un documento. Esto es la legitimidad, y de alguna manera ahí va impresa también la soberanía. Será gobernante entonces quien defienda esta idea de constitución y de soberanía.
Sí, que se apegue. ¿Y esto qué tiene que ver, esto que hablábamos, Javier, o que nos estás compartiendo de la representación con los partidos políticos? ¿Cómo surgen? Aquí la cuestión es, ya tenemos la idea de que tenemos claro que no todos los ciudadanos pueden participar directamente en la política. No puede haber una asamblea en la cual participen todos los individuos. Es prácticamente imposible. En aquel entonces, a mí me gustaría explorarlo en la actualidad, y creo que lo vamos a tocar. Entonces se crea la soberanía como esta figura de la voluntad general, pero ahora falta decidir, bueno, ¿y ahora quiénes van a gobernar? Si no son los individuos, ¿quiénes van a gobernar? A finales del siglo XVII surgen las figuras de los partidos, como estas agrupaciones que defienden un cierto sentir de la población. O sea, son agrupaciones, asociaciones que defienden cierto grupo social. Tienen su ideología, ¿no? Hay una ideología que les da origen. Entonces, ya tenemos qué es lo que legitima el actuar de la democracia. Pero nos falta quiénes van a llevar este quehacer a la práctica. Entonces legitimamos, para no regresar de nueva cuenta a la figura del líder carismático, al rey, al monarca, vamos creando o vamos dando la oportunidad a las agrupaciones que defienden cierto sector social. Cierta línea ideológica. En aquel entonces, basta decir que esta idea de los partidos ya en forma surgió en Inglaterra, y es interesante decir que los primeros partidos surgieron como defensa de intereses de sectores de poder económico en la sociedad. O sea, los primeros interesados en participar en este sistema fueron aquellos que ya detentaban el poder. ¿Por qué? Porque querían conservarlo o hacerse con él si venían de una monarquía. Entonces, es importante esto porque a partir del surgimiento de los partidos, el quehacer democrático de los individuos se limita a otorgar representación y votar a aquellas personas que fueron designadas por un partido. El partido pasa a ser este filtro por medio del cual colocamos a los gobernantes. De tal manera que, les digo, aquí es donde, digamos, termina la etapa de la democracia directa, o la idea de la democracia directa como algo posible, y pasamos a la idea de la representación. Basados en la soberanía, en la voluntad general, permitimos el surgimiento de partidos que defienden ciertos intereses y sectores de la población, y quienes integran estos partidos son los que ahora van a poder acceder al encargo de gobierno, como mediante la elección de los ciudadanos que en origen, o mejor dicho, los individuos que en origen eran los responsables o eran los que estaban validados para participar en el gobierno. De tal manera que creo que yo aquí se da el traste con la idea de la democracia entendida en su origen etimológico, en el sentido de que es el gobierno del pueblo. Creo que no, y creo que a partir de ese momento deja de serlo para pasar a ser el gobierno de los partidos políticos. Y este partido político es una representación de cierto sector de la población. Creo que aquí es muy importante, entonces, identificar que de alguna manera este requisito de participación general de la población se deja atrás para dar surgimiento a una figura de la representación encargada a sujetos de los partidos políticos. Sí, totalmente, porque digo, al menos de que seas como de un partido político y que se elijan, porque sí sabemos, o bueno, si no lo sabían, de repente cuando se va a hacer se van a decidir los candidatos por los partidos, a veces hacen una votación interna. Pero es decir, o sea, de todos los que somos mexicanos, pues no decidimos a quién poner. Es decir, nosotros solamente votamos los ya perfilados por los partidos políticos. Y la verdad, sin ser provocar ahora sí que como controversia, vemos cada perfilito en lo de los partidos que dices, o sea, gente que tiene que le quisieron hacer desafuero por delitos, o sea, que tú dices, pues cómo lo elegirían, ¿no?
Y también algo que importante que me gustaría destacar, creo que también ahorita en la actualidad, de esto que nos hablabas de las líneas ideológicas de los partidos políticos, como que se ha desdibujado, ¿sí? Porque antes se entendía mucho, a ver, tal partido es de derecha, tal partido es de izquierda, tal partido tiene tal ideología, y ahorita se ha desdibujado mucho eso, porque ya los de derecha hacen alianzas con los de izquierda y todo esto, y habría que ver entonces qué mueve detrás de eso, de esas coaliciones y demás, pues cuáles intereses hay detrás, ¿no?